Vamos a continuar ahora con el inciso C del subcapítulo 4. El tercer obstáculo, la atracción de la muerte. A ti y a tu hermano, en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte, se os ha concedido liberar y ser liberados del culto a la muerte. Pues esto fue lo que se os ofreció y vosotros lo aceptasteis. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que elija a la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpabilidad es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre toda cosa viviente, porque el ego es el enemigo de la vida. Wow. Aunque la vida no tenga enemigos, pero ese lo pone entre comillas. No vas a creer que es un enemigo que hay que vencer y empiezas a hacer tu propia historia otra vez. Por favor, no. Porque enseguida creemos que tenemos que estar en una lucha contra el ego, porque no es cierto. Eso es darle fuerza, eso es darle poder. No significa nada, pero tienes que reconocer algo. Sí, tengo miedo de morir, claro. Y el miedo a morir es en realidad su atracción, porque cuando tú sientes miedo de algo, en realidad estás de cierta forma sintiéndote atraído a vivir eso, a experimentarlo. Por eso es importante que observes tus miedos y los detengas y digas, eso para mí no significa nada, me engañé. Claro, porque todos tus miedos, todo te mantiene en el dolor, y obviamente los vas a experimentar o a vivir en el mundo y vas a decir, ¿ves cómo es verdad? ¿Cómo tengo razón? Que el mundo es esto, aquello, y te vas a perder otra vez. Date cuenta que el miedo de cierta forma es atracción, así como el amor. También el miedo te va a dar lo que no quieres que te pase, y el amor te va a dar lo que sí quieres que te pase. Entonces, observa. La mayoría del tiempo piensas más en lo que no quieres que te suceda, estás en el miedo. Piensas lo que sí quieres que pase, estás en el amor. O simplemente bendices y haces lo tuyo en el mundo. No tienes que dejar de hacer lo que haces en el mundo por mandar bendiciones. Ni siquiera se te tiene que ver que mandas bendiciones. Lo espiritual es una acción que no se debe notar, que se hace en silencio y en secreto y que nadie debe enterarse. Ser espiritual es escuchar a tu espíritu. No tiene nada que ver con lo que hagas, digas, ni nada de eso. Mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. ¿Y qué ocurre con aquellos cuya consagración no es a la vida? ¿Qué tal? A ver. ¿Qué ocurre con aquellos cuya consagración no es a la vida? Los pecadores enlutados, el lúgubre, coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte. Ay, güey. Toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Ve cómo se despoja del ropaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral y óyele reírse de la muerte. Gracias a tu perdón puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Esto no es arrogancia, es la voluntad de Dios. ¿Qué podría ser imposible para ti? ¿Que elegiste que su voluntad fuese la tuya? ¿Qué significado podría tener la muerte para ti? Tu dedicación no es a la muerte ni a su amo. Cuando aceptaste el glorioso propósito del Espíritu Santo en vez del ego, renunciaste a la muerte y lo sustituiste por la vida. Ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente, y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego, tan inequivocadamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios. Wow. Entonces, tienes que darte cuenta qué estás pensando, qué crees que te mereces, toda tu propia condenación, y darte cuenta de que crees que la muerte es un castigo de Dios. Y no es verdad. Dios no castiga a sus hijos ni lo hará jamás. La muerte es algo que nosotros hemos elegido experimentar como castigo por supuestamente habernos separado de Dios y haber rechazado su amor. Cosa que no es verdad, pero en la mente está esa idea extraña y se manifiesta a través de experimentar lo que experimentamos, porque
Si somos Dios y Dios es eterno y nunca muere y yo muero, entonces ¿qué onda? ¿No? Pero ojo, te lo expliqué. Se está hablando única y exclusivamente de la mente. La mente no puede morir, la mente es eterna, la muerte no existe y todo eso es en Dios, ¿no? Porque luego he escuchado gente que escucha que aquí en el curso dice el mundo es una ilusión y crees que lo que le pasa a los demás es una ilusión y ya no eres bondadoso porque ¡ay, es ilusión! No, a ver. Si pasa del mundo y lo ves y lo sientes, crees que está pasando y no te puedes hacer tonto con eso. Pero es una ilusión porque en Dios eso no está pasando, punto. Por eso es una ilusión. Entonces tienes que aprender a poner tu mente en Dios porque está en el mundo. Todo el tiempo la mente está en el mundo. Aprende a ponerla un poquito más en Dios. Inciso I, el cuerpo incorruptible. El pecado, la culpabilidad y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición sino en las mentes enfermizas de los desquiciados que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Pero una cosa es segura, Dios, que no creó ni el pecado ni la muerte, no dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce ni el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchaban en la procesión fúnebre no lo hacen en honor de su Creador, cuya voluntad es que vivan. No están acatando su voluntad, sino oponiéndose a ella. Ok. Claro. Él no conoce ni el pecado ni sus resultados. Y aquí esto es maravilloso. Dios no conoce el pecado ni sus resultados. Entonces, no te sirve verte como un pecador o verte como una persona como te ves. Porque muchas veces yo prefiero verme así para que Dios sepa que yo ya estoy consciente de lo que he hecho y Él no me castigue. Y eso es un error, porque Dios no se da cuenta del pecado ni de sus resultados, porque Él no ve este mundo. Él solo ve lo que es vida, lo que es amor, lo que es paz. No ve el miedo. Por eso cuando le pedimos a Dios ayuda, para que nos ayude a deshacer nuestros miedos y eso, no nos ayudan. ¿Por qué? Porque Dios no ve eso. Eres tú quien tiene que decir, Espíritu Santo, dame tu fortaleza, la tengo, la reconozco ahora, y junto a ti quiero observar este miedo. Obsérvalo con Él. Pero Dios no tiene idea de eso. ¿Y qué es ese cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte, un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado, ofrecido a este para que se cebe en él y de este modo siga viviendo, algo condenado, maldecido por su hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. ¿Tú que crees haber sentenciado al Hijo de Dios? A esto eres arrogante. Pero tú que quieres liberarlo no haces sino honrar la voluntad de su Creador. La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpabilidad, el sepulcro de la separación, son todos parte de tu consagración a la muerte, la cual aún no has reconocido. El brillo de culpabilidad con el que revistes al cuerpo no haría sino destruirlo, pues lo que el ego ama, lo mata por haberle obedecido, pero no puede matar a lo que no le obedece. Wow. Entonces tienes que darte cuenta también, fíjate, cuando decimos elegir, en este mundo parece que tenemos que elegir de muchas maneras y tomar decisiones. Sin embargo, yo aprendí a hacerlo de esta manera. Cuando no sé qué decidir, es Espíritu Santo, no sé qué decisión tomar, elige tú por mí, por favor. Pero lo que yo hice fue elegir al Espíritu Santo como mi guía. Tienes que darte cuenta que consciente o inconscientemente eliges a un maestro como tu guía. Eliges al miedo, eliges al ego o eliges al Espíritu Santo y el amor. Tú tienes que darte cuenta y te vas a dar cuenta qué maestro elegiste con tus resultados. Tú tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones mientras sea útil para su santo propósito. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. No hace nada, de por sí, no es ni corruptible ni incorruptible, no es nada. Es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida.
Pues Dios ha contestado a esta idea de mente con una suya, una respuesta que no se ha alejado de él y que por lo tanto lleva al Creador a la conciencia de toda mente que haya oído respuesta y la haya aceptado. ¿Ok? Aquí una vez más nos está diciendo, en Dios el cuerpo no existe, en Dios el cuerpo no significa nada, no puede morir. ¿Ok? A ti que estás dedicado a lo incorruptible se te ha concedido, mediante tu aceptación, el poder de liberar de la corrupción. ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros, que mostrándote que el que parece ser más difícil se puede lograr primero? El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. Tal como lo consideres, eso es lo que te parecerá que es. La muerte, de ser real, supondría la ruptura final y absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego, que rompas la comunicación que tienes con Dios directa. Obviamente esa comunicación directa con Dios la has olvidado. Por eso estamos leyendo todo esto. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella, implorándole que venga a salvarlos de la comunicación, pues consideran que la muerte es un refugio. Claro, decimos, va a descansar en paz ahora que muera, hasta que te mueras, ¿no? O sea, descansa en paz ahora. El gran salvador tenebroso, claro, el descansa en paz no es para los muertos, para los vivos. El gran salvador tenebroso que libera de la luz, de la verdad, la respuesta a la respuesta, lo que acalla la voz que habla en favor de Dios. Sin embargo, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto. Solo la respuesta de Dios es su fin. El obstáculo que tu aparente amor por la muerte supone y que la paz debe superar parece ser muy grande, pues en él yacen ocultos todos los secretos del ego, todas las insólitas artimañas, todas sus ideas enfermizas y extrañas imaginaciones. En él radica la ruptura final de la unión, el triunfo de lo que el ego ha fabricado sobre la creación de Dios, la victoria de lo que no tiene vida sobre la vida misma. ¡Wow! Creemos que la muerte es liberación. Mentira. Es más, aprisionamiento. Bajo el polvoriento contorno de su mundo distorsionado, el ego quiere dar sepultura al Hijo de Dios, a quien ordenó asesinar y en cuya putrefacción reside la prueba de que Dios mismo es impotente ante el poderío del ego e incapaz de proteger la vida que él creó contra el cruel deseo de matar al ego. Y es mentira, por eso es que la muerte no existe. Solamente se deja el cuerpo, pero tú no puedes morir. En Dios, en mente y en espíritu. Bajo el polvorento contorno de su mundo distorsionado, el ego quiere dar sepultura al Hijo de Dios, claro. Hermano mío, criatura de Dios, esto no es más que un sueño de muerte. No hay funeral, ni altares tenebrosos, ni mandamientos siniestros, ni distorsionados ritos de condena a los que el cuerpo te pueda conducir. No pidas que se te libere de eso, más bien, libera al cuerpo de las despiadadas e inexorables órdenes de lo que lo sometiste y perdónalo por lo que tú lo ordenaste hacer. Al exaltarlo, lo condenaste a morir, pues solo la muerte podría derrotar a la vida. ¿Y qué otra cosa sino la demencia podría percibir la derrota de Dios y creer que es real? Claro. Solamente la locura puede hacerte creer que realmente la muerte acaba con la vida. Imposible. Imposible. Pero lo creemos, si no, no lloraríamos tanto cuando alguien muere. El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ésta ejerce ceda ante la verdadera atracción del amor. Al final del pecado, que anida quedamente en la seguridad de tu relación, protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios, está muy cerca. El amor protege celosamente los primeros pasos de la salvación, la resguarda de cualquier pensamiento que la pudiese atacar y la prepara silenciosamente para cumplir la impotente tarea para la que se te concedió. Los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito. El Espíritu Santo le da abrigo a Dios mismo. Vela por él. No tienes que protegerlo, pero ya dispones de él, pues es inmortal y en él reside el final de la muerte. Claro, en el amor, en el amor.
Y yo en este instante reconozco y no tengo idea, ¿no? Reconozco que en mi mente hay ideas, hay miedos, hay creencias de esto que acabamos de leer, de la muerte. Sin embargo, Espíritu Santo, ayúdame a observar mi mente, ayúdame a vigilar mi mente de esas ideas y esas creencias para poderlas ofrecer en paz. Estoy dispuesto a ver. Estoy dispuesto a vigilar mi mente. Ajá. El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ésta ejerce ceda ante la verdadera atracción del amor. Claro. El final del pecado que anida quedamente en la seguridad de tu relación. Wow. 10. ¿Qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente? Claro, siempre que tú te consideras culpable, pues obviamente viene el miedo. Pero cuando tú te consideras inocente, no hay miedo que pueda venir a lastimar. ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? ¿Qué temor podría venir a perturbar la paz de la impecabilidad misma? Impecable es igual. Se utiliza aquí con el significado de condición carente de pecado. Impecable, sin pecado. Si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia, está en completa comunicación con Dios y contigo. En sus diminutas manos se encuentran perfectamente a salvo todos los milagros que has de obrar y te los ofrece. El milagro de la vida es eterno y aunque ha nacido en el tiempo, se le da sustento en la eternidad. Contempla a ese tierno infante al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano y ve en él la voluntad de Dios. He aquí el bebé de Belén renacido, y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá, no a la cruz, sino a la resurrección y a la vida. ¡Wow! Aquí está el significado de nuestra Navidad, ¿no? El milagro de la vida es eterno, y aunque ha nacido en el tiempo, te le da sustento en la eternidad. Contempla a ese tierno infante al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano, y ve en él la voluntad de Dios. He aquí el bebé de Belén renacido. ¡Wow! Cuando tú eliges ver a quien veías culpable con inocencia, ese es el renacimiento del Cristo en cada uno de nosotros. Cuando alguna cosa te parezca ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de terror y haga que tu cuerpo se estremezca y se vea cubierto con el frío sudor del miedo, recuerda que siempre es por la misma razón. El ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como un signo de pecado y de muerte. Recuerda entonces que ni el signo ni el símbolo se deben confundir con su fuente, pues deben representar algo distinto de ellos mismos. Su significado no puede residir en ellos mismos, sino que se debe buscar en aquello que representan, y así puede que no signifique nada o que lo signifiquen todo, dependiendo de la verdad o falsedad de la idea que reflejan. Cuando te enfrentes con tal aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgues la situación, porque enseguida decimos, ay, ¿por qué esto? ¿Qué habré hecho mal? ¿Qué me habrá pasado? No juzgues la situación. Si ya vives una situación y sientes temor, te sientes, aquí lo que acabamos de leer, cuando una cosa parezca ser fuente de miedo, te llene de terror, haga que tu cuerpo se estremezca, recuerda que el ego ha percibido eso como algo temeroso. Espíritu Santo, ayúdame a ver esto de otra manera, pídele ayuda a Él. Recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuese la fuente del juicio. Pon la situación en sus manos para que Él la juzgue por ti y di. Tomamos una respiración profunda. Exhala. Te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni que lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Tomamos una respiración profunda. Exhalamos. Utiliza este pensamiento que te acabo de compartir cada vez que sientas lo que te expliqué hace un momento, el miedo. ¿Okay? Hasta aquí el subcapítulo C. Bueno, el inciso C más bien, el subcapítulo 4, inciso C.
Gracias por compartir. Uy, muy bien. Bendiciones.